Hoy estaremos hablando acerca de que Dios está buscando gente de fe. Recordemos que desde el jardín del Edén, con la desobediencia que hicieron Adán y Eva, pues las personas habían empezado a alejarse de Dios. Pero fue desde Abraham donde Dios encontró a una persona que sí tenía fe. Por eso hoy vamos a estar viendo ¿por qué Dios está buscando gente de fe? En una sociedad actual, por ejemplo, donde muchos no les interesa ya tal vez Dios, tal vez ya no les preocupa la religión, pues hoy no vamos a hablarte de religión, hoy vamos a hablarte de tener una relación con Dios. Y para ello es necesario, obviamente, que tú tengas fe. La palabra de Dios nos dice que ninguno puede agradar a Dios sin fe, porque es necesario que tenga fe para creer que Él existe. Y vamos a empezar a leer el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. En esta parte de la Biblia vamos a empezar a conocer la historia de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Dios le pide a una persona que se aleje de su familia, que se aleje de su tierra donde había nacido, donde había crecido? Pues esto es a causa de que en esa tierra eran muy idólatras. Incluso muchas de esas personas y muchas personas de la parentela de Abraham se dedicaban a la venta de ídolos, ídolos en miniatura, los cuales comercializaban. Es por eso que Dios en este versículo le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, y le dice que vaya a una tierra que Dios le va a mostrar. ¿Se imaginan la fe que tuvo Abraham para dejar todo lo que conocía por una tierra que nunca había escuchado de ella? Simplemente decidió seguir a Dios, decidió obedecer. Y vamos a ver cómo le va a Abraham a partir del versículo 2. Y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios le da unas promesas a Abraham para que él pueda tomar la decisión de obedecer a Dios. Le dice que de él iba a ser una nación grande. Además, le promete Dios que lo iba a bendecir, que iba a engrandecer su nombre, y no solamente eso, sino también le indica que Abraham iba a ser bendición. También le dice que Dios iba a bendecir a todos los que bendigan a Abraham, y si alguno quisiera maldecir a Abraham, pues Dios también lo iba a maldecir. Y gracias a Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esto es algo que nos llama la atención, porque si se dan cuenta, Dios estaba adelantando a los hechos de esa época, porque Dios es Jehová, el Dios de Israel. Pero Dios ya en este versículo, en el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis, ya le estaba diciendo a Abraham que gracias a él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y eso en la actualidad es un hecho. Si tú crees, al igual que Abraham, en Dios, si tú tienes fe, si tú eres obediente, pues al igual que Abraham, tú vas a ser bendecido gracias a la fe que tuvo este patriarca. En el versículo 4 la historia continúa y nos dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado,
y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En este versículo 7 podemos darnos cuenta que Dios le aparecía a Abraham. Abraham tenía tanta fe en Dios que Dios se atrevía a aparecérsele, a hablarle, y en este caso le dice que entregaría toda esa tierra a la descendencia de Abraham. Y Abraham, gracias a esas palabras, le edifica un altar a Dios, donde seguramente ofrecía sacrificios. ¿Y para qué ofrecía esos sacrificios? Pues era para el perdón de sus pecados, también para el perdón de los pecados de sus siervos. En la actualidad ya no se ofrecen estos sacrificios, porque recordemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para hacer el sacrificio perfecto, y si tú crees en Él, pues Él ya pagó todos nuestros pecados. Vamos a seguir con esta maravillosa historia en el versículo 8 que nos dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En este versículo 10 podemos ver que Abraham seguramente se sintió confundido. Dios le había hecho unas lindas promesas. Abraham obedece, sale de su tierra, de su parentela, pero se encuentra que en esas tierras existe hambre. Por lo tanto, Abraham decide descender a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en esa tierra. Muchas veces cuando Dios te diga que hagas algo, pues al principio tú verás lo contrario. Así como Abraham está viendo lo contrario, pues lastimosamente esta es una prueba que tenemos que pasar, pero siempre confiando en Dios, creyendo en sus promesas, sin perder de vista que Dios está con nosotros y que Dios cumplirá sus promesas. Vamos a ver cómo le va a Abraham en Egipto, y esto se encuentra en el versículo 11 del libro de Génesis capítulo 12. La palabra de Dios nos dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. En esta parte de la historia vemos que Abraham tuvo que tomar una decisión. Él ya sabía que su esposa era muy bonita, y que los egipcios, ni bien él entre en esa ciudad, se iban a fijar en ella, y que tal vez iban a querer matarlo a Abraham, porque él era su esposo. Iban a querer matarlo para que así puedan casarse con ella. ¿Qué se le ocurre a Abraham? A Abraham se le ocurre dar una mentira, decir que Sarai era su hermana y no su esposa, para así poder salvar su vida. En el versículo 15 nos dice: también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón.
e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas y camellos. Al parecer lo que había pensado Abraham era correcto. Todo lo que él se estaba imaginando antes de entrar a Egipto, aquí vemos que sucedió como él se imaginaba. Pues los príncipes de Egipto se fijaron en Sarai su esposa, y a cambio de ella le dieron muchas riquezas a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, asnos, camellos y también siervos y criadas. Ahora vamos a ver si la esposa de Abraham se queda con algún egipcio o si Dios interviene. En el versículo 17 la palabra de Dios nos dice: Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Como podemos ver, aquí Dios interviene. Algo que a Abraham se le olvidó, algo que Abraham no pensó, y eso que Abraham es llamado el padre de la fe. Pero Abraham en ese momento ni se le pasó por la mente que Dios podía ayudarlos. Y aquí le da una linda sorpresa a Dios, porque manda una plaga a Faraón y a su casa. De esta manera el Faraón llama a Abraham y seguramente Dios les revela de que Sarai no podía ser la mujer del Faraón, porque ya tenía a su marido, que en este caso era Abraham. Es así que el Faraón llama a Abraham, les reprende por haber mentido y le dice que tome a su mujer y que se vayan. En el versículo 20, ya para ir terminando, la palabra de Dios nos dice: Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Podemos ver en esta parte de la Biblia que a pesar de que Abraham mintió, pues Dios intervino para salvar a la esposa de Abraham, intervino para que su familia no se desintegre, porque recordemos que le dijo que de él iba a nacer una gran nación. Y por supuesto que Abraham necesitaba a su esposa, a Sarai, para que esa nación nazca. Aquí Dios intervino y además Abraham no se va con las manos vacías. Faraón le dice que se vaya con todo lo que él tenía, y en este caso Abraham y Sarai se llevan todos los regalos que los egipcios les habían dado por causa de Sarai. Se van con las vacas, las ovejas, con los asnos, los camellos, los siervos y las criadas. En un momento de hambre, en un momento de crisis, Dios decide intervenir y bendecir a Abraham y a su familia gracias a la fe que Abraham demostró. Es por eso que hoy estamos llamados a creer en ese Dios todopoderoso, en ese Dios tan bueno que es el mismo ayer, hoy y siempre. Si tú crees en Él, pues vas a tener lindas sorpresas así como la tuvo Abraham. Pero también esta historia nos enseña a no desesperarnos, a no tratar de solucionar las cosas con nuestras manos, o también con mentiras como aquí lo hizo Abraham, sino que debemos confiar en Dios, porque Dios va a obrar y Dios por supuesto va a cumplir las promesas que nos hizo en su palabra. Esperamos que este mensaje te sirva, que te ayude. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia es el manual de vida que Dios nos dio.
para que podamos tener una buena vida en esta tierra y por supuesto heredar la vida eterna. Mi nombre es César, que tengas una semana bendecida. Chau, chau.